Llegó la noche. Un espacio para explorar todo un mundo de posibilidades que surgen cuando el sol se oculta. Con Alba Cecilia Mujica. Por Éxitos. Por aquí llegó la noche, amigos. Por allá también. Bueno, gracias por acompañarnos a partir de este instante. Ustedes saben que entre esta hora, las 7, un poquito más, y las 8, nosotros estamos con ustedes aquí en Llegó la Noche. Esto es un espacio divino porque podemos abordar durante toda la semana temas de interés, de mucho interés para cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en nombre de todo este equipo. En la gerencia de producción está Ricardo Martínez Osorio. En la jefatura de producción, Juan Biomón. Coordinación de producción, Jessica Ferrer. En la producción de este espacio, Daniela Pérez, Daniel de Alba y Rafael Núñez. En los controles, Moisés López y Raymond Llanes. En la edición y montaje, Kevin Aguirre. Y en la conducción de este espacio, Alba Cecilia Mujica. Wilmen Caigua está en los controles esta noche con nosotros, aquí en este instante en vivo. Pueden ustedes disfrutar de nuestra transmisión a través del canal de YouTube en Mundo UR en vivo, a través de mundour.com. Además, les queremos invitar a seguirnos a través de @mundourweb y mi cuenta, por favor, en redes sociales. Síganos por ahí, @albacemujica. Recuerden, por supuesto, que nos escuchamos en todo el país. Conversaciones nocturnas. Bienvenidos a Conversaciones Nocturnas en un mundo pues donde la información nos bombardea por esta pantalla, por todos lados. Esta pantallita chiquita que forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Siempre nos han dicho que debemos leerlo todo, que debemos analizarlo todo. Pero ¿qué pasa cuando el exceso de datos se convierte en ruido? ¿Es posible que la clave de la libertad intelectual hoy sea precisamente saber qué ignorar? Esta noche nos acompaña el sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, Jonathan Maynard. Él es un hombre maravilloso, sociólogo, que nos va a hablar sobre el concepto revolucionario. Se llama la ignorancia crítica. ¿Cómo? Bueno, no se trata de no saber, sino de elegir conscientemente qué contenido no merece nuestro tiempo para proteger nuestra salud mental y nuestra capacidad de análisis. Jonathan, bienvenido a Llegó la Noche. Gracias por acompañarnos. Qué interesante tema. Hoy estamos bombardeados por esta situación que significa pues las informaciones. Cuando nos metimos en este mundo, empezamos a escuchar la palabra fake news. ¿Qué es eso? Noticia falsa, ¿cómo hacemos? ¿Qué pasa con esto? Ah, no, pero yo lo mandé. No, no lo mandes porque te conviertes pues en un multiplicador de mensajes que no son los mejores. Bienvenido, querido Jonathan. Gracias por acompañarnos y bueno, ¿qué te hizo analizar este tema? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la oportunidad, honrado y privilegiado por este instante y por Amén, esta qué noche bello. y a Muchas toda la gracias. audiencia. Muchas gracias. Para entender primero, actualmente en el 2026 que nos encontramos, la principal moneda que nosotros nos encontramos y intercambiamos, sobre todo en la era digital y en el contexto donde nos estamos desarrollando, es la atención. Okay. Ya nosotros gastamos atención y administramos la atención en elementos que realmente nos puedan sumar o nos puedan distraer o nos puedan informar, porque al final también la economía de los datos a nivel digital se suministra ante esto. ¿Cómo se cruza esto ante la lógica del pensamiento crítico? El ser humano a nivel característico tiene el afán natural de consumir cualquier tipo de información, normalmente sin filtrar. Y si a esto se suma otra variable, que las redes sociales nos bombardean de información, nos bombardean de noticias o nos bombardean de estímulos para mantenernos distraídos, para alimentar esa economía de información, el usuario se queda expuesto hacia una dinámica donde se puede exponer a fuentes que verdaderamente no son verificables. Y el problema no es que exista eso, el problema es cuánta cantidad de atención nosotros suministramos a estas fuentes no verificables. Y cuando nos exponemos a eso, la capacidad de discriminar la información se desgasta rápidamente y no se coloca en un entorno efectivo. Jonathan, entiendo que la ignorancia crítica se puede llamar también como discriminación crítica.
Vamos a definirlo para que la gente entienda un poco más. Sí, literalmente hay un artículo que se lanzó el 3 de enero de Christopher Mims, donde habló sobre, en un término en inglés, se llamaba critical ignoring. Para tratar de no caer en contradicciones en el término, preferí utilizarlo el término discriminación crítica. ¿Por qué discriminación crítica? Se trata de saber utilizar o como dice el término, discriminar, desmenuzar y administrar las fuentes de información que nosotros consumimos para tener un desarrollo, un discernimiento de ideas lo más eficaz, eficiente y efectivo posible. A partir de allí, tratar de minimizar lo que serían las tensiones que uno puede tratar de vivir al consumo de redes sociales y sobre todo tener un manejo más responsable sobre el discernimiento del mismo. Ok, vamos a hacer una pausa. Jonathan Maynard está con nosotros. Jonathan lo pueden seguir a través de sus redes sociales, @j.may, con Y, Nard, Maynard.ávila. Excelente. Ese segundo apellido. Bueno, sí, mi madre... Tu padre trinitario. Sí, señor, origen inglés, nexo esclavo. Ah, qué belleza. Bueno, mi vida, vamos a hacer la pausa. Qué interesante este tema de hoy. Se llama el fenómeno de la ignorancia crítica. Y bueno, al regreso tendremos las preguntas rápidas con nuestro invitado de hoy aquí en Éxito. Y esto es Llegó la Noche. Llegó la noche con Alba Cecilia Mujica por Éxitos. Ya estamos de vuelta. Si usted acaba de sintonizarnos, estamos conversando con Jonathan Maynard sobre lo que significa el ignorante selectivo. Puede ser la mejor decisión que tome hoy, pero antes de seguir con la densidad sociológica, vamos a relajar un poquito el ambiente. Jonathan, sé que eres un estudioso profundo del comportamiento humano, pero ahora vamos a poner a prueba tu rapidez mental. Entramos oficialmente en nuestra dinámica favorita, el ping-pong de preguntas rápidas para respuestas rápidas. Preguntas rápidas. Completa la frase. En el 2026, el que no ignora lo irrelevante es... Un saturado social. Se vuelve loco. Un ejemplo. De ser social, ¿qué red social te genera más ganas de aplicar la ignorancia crítica de inmediato? X, Twitter. Si pudieras borrar un solo invento de la humanidad, ¿sería el motor a vapor o el grupo de WhatsApp de la familia? Se agrega una tercera respuesta que es el grupo de la Junta de Condominio. ¿Sociólogo de día o melómano de noche? Ambas no son excluyentes, pero bueno. Si tuvieras que vivir en una década del siglo XX, ¿cuál elegirías para escapar del algoritmo? Los años 80. ¿Café negro para pensar o té para tolerar la realidad? Negro, el bien negro para entender e interpretar la realidad. ¿Cuál es la realidad actual? ¿Cómo estamos viviendo nosotros esto que nos avasalla, que nos llena de mucha información y que muchas veces no sabemos entender que hay que discriminar muchas cosas? En primer lugar, tanto la economía de la información como la economía de los datos está haciendo privilegiar el criterio emocional por encima de lo racional. Estamos expuestos a un mar de emociones y sensaciones que nos hace esclavos directamente de sentir, y esa esclavitud de la sensación arrebata espacios donde el discernimiento, el criterio y la lógica deben prevalecer. Pasa en la política, pasa en la economía, pasa en el discernimiento social, y cuando el discernimiento se desplaza a la emocionalidad, crea una esclavitud directamente hacia dependencias reaccionarias. Jonathan, hay palabras que aparecen cuando hablamos de este fenómeno de la ignorancia crítica. Por ejemplo, trolls. ¿Qué significa eso? Los trolls son un fenómeno de redes sociales que son específicamente cuentas dedicadas a banalizar, a señalar o generar hostigamiento a través del humor o a través de la ironía o de la sátira, que sería el exceso.
Literalmente los trolls al principio eran cuentas que uno podía satisfacerse porque establecían humor negro o determinado tipo de comentario jocoso, pero ya con el paso del tiempo se ha utilizado para tratar de señalar, hostigar o generar un ambiente de tensión a través de bots que restan capacidad al pensamiento crítico y lo que exponen a unas personas va a decir a la falacia ad populum. Eso quiere decir a tratar de movilizar la emoción de la mayoría para señalar o determinar la verdad acerca de un La hecho. heurística de la indignación. La heurística de la indignación se refiere a tratar de exaltar o tratar de motivar o utilizar el vehículo de la indignación, de la ira, de la rabia como un vehículo de acción y posicionamiento social. Entonces, Jonathan, podríamos decir que en estos dos casos debemos aprender a reconocer el contenido diseñado específicamente para que uno se enoje, que el objetivo es provocar y que la respuesta más inteligente es ignorar. Sí, totalmente. Es discriminar ese tipo de informaciones, no solamente por el hecho, por el ejercicio del discernimiento, sino que está pasando actualmente que cuando uno se expone a redes sociales que tratan de exaltarlo, puede motivarlo, por ejemplo, un problema de tensión alta, problemas de salud mental, problemas que pueden derivar en el consumidor en un estado de psicosis donde no puede discernir, sino que se alimenta de la paranoia como una sensación que te suministra este tipo de información. Ese es el peligro que está ¿Y expuesto. por qué es vital en este año? Se dice, entre otras cosas, que anteriormente el problema era la escasez de información. Hoy en día el problema es la escasez de atención. Claro. En este 2016 es importante y sobre todo para entender... 2026. Perdón, del 2026. No, no, Disculpe no, por me repasarme pasa a hace mí a 10 cada años. rato, tú tranquilo. En este 2026, este término es importante según el criterio de Christopher Mims, porque si uno no ejerce una aplicación sobre discriminación crítica sobre las fuentes, desmejora el ejercicio del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque uno no discrimina las fuentes y el criterio el criterio lógico con que uno determina la realidad se desmejora y se desgasta. Y cuando eso se desgasta, la aplicabilidad de criterios se desmejora. Cuando uno selecciona mejor sus fuentes, tiene un mejor espacio de discernimiento, tiene más y mejor calma para poder discernir las mejores decisiones a través de la racionalidad. Dicen que es el arte de cerrar la puerta. Eso es lo que significa la discriminación crítica. Cerrar la puerta a contenidos que solo buscan generar pues, desinformación, distracción o ese tipo de cosas. ¿Cómo hacemos para cerrar esa puerta? Normalmente se aplica bajo tres técnicas. Primero, la autorregulación, que es tratar de tener una lógica de qué fuentes verificables uno puede determinar, porque no es lo mismo tenerlo, por ejemplo, que lo diga Unión Radio, que es una fuente certificada, a que lo diga casabasdulce.com. Y ese tipo de términos puede directamente determinar cuáles son los términos correctos. El segundo es la lectura lateral, que es comprobar en caliente cada concepto con otras aplicabilidades o con otras noticias. Y el tercero, por eso es que te habla el tema de los trolls, que hay que tener cuidado para no ser esclavos de lo que serían las ondas que establecen esos trolls y tratar de tener un cuidado y una preservación crítica acerca de las informaciones que se riegan. ¿Puede ser la noche, Jonathan, un elemento importante para que se actúe de esta manera, de intentar pues enviar este tipo de noticias para desinformar, para distraer, para generar indignación? Normalmente porque la noche siempre se extiende en tiempos de consumo donde la persona coexiste con las redes sociales, a veces no tanto por el afán informativo, sino por el afán recreativo, y se expone o queda vulnerable a este tipo de contenidos donde literalmente uno queda preso ante eso. Jonathan Maynard es nuestro invitado de hoy, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro tema, el fenómeno de la ignorancia crítica, @jmaynard.ávila. Si lo buscan por ahí lo encuentran, seguros que sí. Vamos a hacer la pausa, regresamos en solo minutos. Conversaciones nocturnas. Aquí estamos de regreso en Llegó la Noche. Seguimos sumergidos en estas conversaciones nocturnas con el sociólogo Jonathan Maynard.
Antes de irnos, hablábamos de cómo las redes sociales pues, están diseñadas para secuestrar nuestra atención. Y ahora vamos a profundizar en las herramientas prácticas. ¿Cómo entrenamos nuestro cerebro para aplicar esa ignorancia que nos hace más libres? Así que cuéntanos tú qué hacemos. Tú hablabas de 3 pasos. Pero cuando se viene en nuestras redes sociales, muchas veces pasa, Jonathan, que tú dices, esto tiene que ser verdad, yo lo voy a reenviar. Ahí empieza a cometer el error, ¿no? Porque se convierte, pues, en lo que, bueno, en comunicación se llama el famoso rumor que lo genera alguien y termina siendo, pues, cualquier otra cosa que no es la información que uno mismo ayudó a que se regara a través de las redes, pues. En este caso, primero, para profundizar en las 3 técnicas, hay que entender primero que todo hecho noticioso, todo acontecimiento tiene múltiples interpretaciones. Y lo importante en esas interpretaciones es no contemplar la noticia desde el nervio o desde la emocionalidad, sino desde la racionalidad. ¿Y cómo se parte de la racionalidad? Por ejemplo, un ejercicio básico es responder lo que serían las 4 Q, o que el qué, el cómo, por qué y para qué. Y sobre todo entender cuál es la intencionalidad del actor o por qué lo presenta, en qué contexto lo presenta, para qué lo presenta. Después, y sobre todo aplicando lo que sería la parte de la discriminación crítica, verificar la fuente. La fuente es importantísima porque no es lo mismo, como decía en el ejemplo anterior, que lo diga Unión Radio, que puede establecer un criterio de responsabilidad y credibilidad para contrastar la noticia, a que lo diga otro portal que no goza de la popularidad y su lógica de transmisión sea la economía de la atención. Y esa economía de la atención va a llegar a movilizar. Hay algunos ejemplos que se pone, dice entre otras cosas, que puede silenciar las notificaciones o quizás eliminar las aplicaciones que fomenten este tipo de situaciones que te hagan dudar de la noticia. Pero ¿cómo saber realmente? O sea, como dices tú, claro, no es lo mismo que lo diga Unión Radio, que hay una seriedad por delante y tú dices, wow, si lo dijo Unión Radio, es verdad. Ahora, ¿cómo hacemos con eso? Porque tú puedes cerrar las aplicaciones y las notificaciones, pero entonces también te aíslas, ¿no? Claro, es que de allí, como todo en la vida que forma parte del crecimiento existencial, uno sabe discriminar. Por ejemplo, en el ejercicio autorregulatorio, no solamente se trata de disminuir las notificaciones, reducir lo que sería la exposición cromática hacia ciertas noticias, porque a veces la presentación colorida suele estimular lo que sería la parte de la atención de la persona y establecer una disciplina o como puede ser un directorio de cuáles son esas fuentes, pueden ser o noticias o personas especializadas sobre un tema determinado para poderlo focalizar. En el caso de la lectura lateral, tratar de tener, si uno tiene la noticia, buscar las fuentes, por ejemplo, de ciertas noticias. Si se dice dentro de la noticia que dijo esta persona tal afirmación, buscar la fuente de esa afirmación. Y sobre todo en la parte de los trolls, para evitar lo que sería esa dinámica, saber cuántos seguidores tiene, cuál es la naturaleza o la tendencia de sus tweets, si literalmente tiene una tendencia a generar scratches o a generar tensión en el público, para saber dónde alejarse y dónde poder saber discriminar los puntos que uno desarrolla. Leyendo, dice que hay algo interesante que dice, en lugar de analizar a fondo un sitio web sospechoso, sales de él para buscar qué dicen otras fuentes confiables sobre este sitio. Dice, se trata de verificar la fuente antes de consumir el contenido. Eso lo hace poco la gente. Claro, primero porque dentro de lo que se denomina normalmente el votante promedio electivo, es una persona que lee titulares, que normalmente no profundiza, porque solamente quiere entender el titular y una referencia básica que se establece en el resumen. Lo que se encarga aquí es, cuando nos exponemos a la noticia, tratar de ver cuáles son las versiones que otros portales o especialistas se dan para no solamente tener una visión de la historia, sino múltiples interpretaciones y desarrollarla de forma coherente en el futuro para una futura interpretación. Seguimos analizando esto que significa el fenómeno de la ignorancia crítica con Jonathan Maynard. Lo tenemos aquí con nosotros en el estudio en Éxitos y es interesantísimo porque además
entre otras cosas, pues sigue uno leyendo sobre esto que él ha llamado también la discriminación crítica. ¿Te gusta más llamarlo así? Sí, porque a veces cuando se nombra lo que sería ignorancia crítica en español suele que generar una confusión contradictoria, porque ¿cómo puedes ignorar algo que es crítico? Entonces, como la esencia es discriminar, saber filtrar la información y filtrar las fuentes, la discriminación es mucho más precisa o administración mucho más caracterizable para dar una mejor comprensión al tema. Ok. El cerebro se convierte en un recurso explotado por algoritmos una vez que tú eres presa de esa información que te está llegando. Claro, porque al final, cuando el cerebro queda saturado de información, la atención queda sobrecargada de estímulos y esos estímulos no son lo suficientemente coherentes, efectivos para realizar un ejercicio racional, lo que haces es exponerte directamente a una mala interpretación y sobre todo menoscabar el rendimiento racional para darle paso a una interpretación sensorial o emocional que hace un desgaste o expone a la persona a tensiones de salud mental. Bueno, conversamos con Jonathan Maynard, él es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela. Es interesantísimo el tema que estamos abordando hoy. El fenómeno, si lo busca, lo llaman ignorancia crítica, pero me gusta más como tú lo pones, de discriminación crítica. En solo minutos regresamos ya para el último corte del programa y para que Jonathan nos dé algunas ideas, también verlo desde la salud mental, la necesidad que necesitamos de que, bueno, que no nos intoxique el exceso de información, porque además genera muchas cosas en nuestro organismo. Así que vamos a hacer la pausa y regresamos para la parte final, aquí en Éxitos en Llegó la Noche. Cuando el sol se oculta, surgen nuevas posibilidades. Llegó la noche con Alba Cecilia Mujica por Éxitos. Amigos, es increíble cuando uno toca y aborda todos estos temas y ahora con esta cosa, este bombardeo de información que tenemos a través de las redes sociales, pues, y siempre aparece la palabra salud mental. Entre otras cosas, se habla de que el exceso de información genera ansiedad, genera parálisis por análisis y dice que no te ayuda y que saber ignorar reduce el estrés digital. ¿Qué es el estrés digital? Y cómo a través de la discriminación crítica nosotros podemos lograr esa salud mental que tanto necesitamos. Bueno, a partir de Jonathan Maynard es nuestro sociólogo de la Universidad Central, nuestro invitado. Muchísimas gracias. Bueno, primero, para ser fiel y sobre todo preciso en lo que sería la disciplina que ejerzo, que es la sociología, porque cómo eso se expone o cómo son las relaciones sociales a partir del hecho noticioso. Ese estrés digital satura lo que puede ser a la persona primero porque congestiona la interpretación de la persona de la realidad. ¿Cómo lo hace? Primero, generando conceptos distorsionados, conceptos que están mucho más plegados hacia el amarillismo y que esto expone a las relaciones sociales dentro de un contexto de polarización constante que alimenta la zozobra. ¿Cómo el pensamiento crítico y la discriminación crítica pueden ayudar a tratar de reducir ese fenómeno? Colocando las cosas donde corresponden. ¿Qué quiere decir esto? Tratando de ejercer el análisis y consumo de información como un elemento racional y dejando los aspectos sensoriales y emocionales donde corresponden. Así, cuando uno se expone a la noticia, uno tiene que hacer una verificación múltiple, dónde están los hechos, quién lo ejerce, cómo se plantea y cuáles son las diversas perspectivas para crear un criterio racional sobre el mismo. Dice que la ignorancia crítica ayuda a frenar la propagación de noticias falsas, ya que el usuario decide no compartir ni interactuar con contenido de baja calidad. ¿Estamos aprendiendo a eso, profesor Jonathan? Creo que eso es una de las herramientas que estamos aprendiendo a digerir en la atención, porque ¿cuáles son los mayores jinetes que alimentan este tipo de entorno? La posverdad, lo que sería la desinformación,
una faceta de la inteligencia artificial que presenta elementos complacientes y no se ejerce un filtro por parte del usuario acerca de las noticias o la información que se nos da sin contraste, sin valoración. Y eso nos deja en una situación donde nos puede construir una realidad distorsionada sin contraste. A eso se puede establecer lo que sería ese estrés social. Cuando nosotros nos presentan una realidad llevada a través de la emoción y que puede distorsionarse renunciando a los criterios racionales en los que uno puede dirimirse. Hay una reflexión que usted hace, profesor, y así lo destaca pues, a través de las redes incluso. Prestar atención es un acto de soberanía. Porque si no entendemos la soberanía como la capacidad de identidad, autorrealización y emancipación de la persona, cuando una persona realmente ejerce la capacidad de... Eso no es una ambulancia. No, es mi alarma, disculpe. Su alarma. Disculpe. Cuando una persona tiene la disposición de pensar sin ser esclavo de sus emociones o sin ser esclavo de las tendencias, uno ejerce su propia soberanía porque tiene la propia autonomía de ser libre en su pensamiento, libre en su acción. Y libre en su acción no solamente parte de la libertad de, sino de la responsabilidad de lo que pienso. Y a partir de ahí es donde se ejerce la soberanía de uno mismo. Tratar de colocar de forma y discernir de forma racional el entorno donde puedo desenvolverme para tener un desarrollo más pleno con mi entorno. Esto lo podemos aplicar, profesor, esto de la discriminación crítica a todas las edades. O sea, es el adulto, está en capacidad de hacerlo, más que, por ejemplo, un adolescente, que puede ser muy grave para ellos recibir una información que no es la correcta. Porque es importante que esto se involucre en el proceso educativo, primero, porque, y eso lo hago cuando toco dar clase a los muchachos de bachillerato, porque no es lo mismo, por ejemplo, cuando dicen, ¿por qué haces esta orden? Y me dices, porque sí, porque mi mamá me lo dice o porque mi maestro me lo dice. En cambio, cuando tú recibes una orden y tú le enseñas al hijo por qué esa orden, cuál es la causalidad de esa orden, cuál es el propósito, tú le estás suministrando autonomía, le estás suministrando fortaleza interpretativa a la persona que estás formando, porque lo estás enseñando a pensar y le estás respetando su proceso de discernimiento, porque le estás dando una causalidad para poder hacer creer a esa persona que tiene un razonamiento y que puede entender a partir de la razón. Bueno, profesor, de verdad que interesante. Vamos a recordarle en las redes sociales @j.may, nard.ávila. Ese es en Instagram. Ese es tu Instagram, ¿cierto? Sí, y en TikTok es todo eso, pero sin los puntos. Excelente. Gracias, Jonathan. Un placer, profesor. Honor y privilegio. Gracias, amor. Gracias. Bueno, la discriminación crítica. Interesante este tema en la noche de hoy. Ese fenómeno que nos está acompañando en el 2026, que tenemos que tomar conciencia crítica frente a lo que nos está llegando a través de las redes sociales. Gracias por haber estado allí en nombre de todo este equipo. A ustedes también, amigos, en la gerencia de producción Ricardo Martínez Osorio, en la jefatura de producción Juan Beomont, en la coordinación de producción Jessica Ferrer, en la producción de este espacio Daniela Pérez, Daniel de Alve y Rafael Núñez, en el control técnico Wilmen Caigo en el día de hoy, en la edición y montaje Kevin Aguirre y en la conducción de este espacio Alba Cecilia Mujica. Si Dios quiere y la Virgen, volveremos a estar con todos ustedes mañana a través de Éxitos. Gracias. Recuerden que nos escuchamos en todo el país y que lo hacemos de 7 a 8 de la noche todos los días. Bye bye. Los quiero mucho.